libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 8:14. Señoras y señores, en nuestros estudios, mis distinguidos invitados, Lolo Echeverría, Juan Cubi, y en Guayaquil, el doctor Alfredo Negrete Talente. Quiero que tenga la bondad también del doctor Negrete escuchar a sus contertulios a distancia. ¿Por qué se cansaron los pueblos de América Latina de los populismos de izquierda? Por decir algo, ¿no? Esto, ¿por qué se fastidiaron, se cansaron los pueblos de América Latina de los populismos de izquierda? Lo estamos viendo. Se derrumban las estanterías. ¿Cuáles son los parecidos entre Kirchner, Correa, Evo, Maduro y la señora Rousseff? Focus ha hecho un trabajo periodístico en donde apunta a manifestar que los nuevos vientos están tumbando al socialismo del siglo XXI y que las espadas de supuestas izquierdas caen como frágiles naipes en los países de toda nuestra región, ante otra corriente política que va ganando terreno, presurosa. Así, los planes de perpetuación del socialismo del siglo XXI se van cortando abruptamente. Los resultados electorales de Argentina y Venezuela marcan una nueva tendencia que podría extenderse a Bolivia, a Brasil y a Ecuador. La espada de Bolívar ya no camina tan ágil como sus gritos. El berreado coro de quienes se autodefinen en teoría como seguidores de la lucha del Libertador tendrán que repensar sus gritos. El alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina como que va y de hecho está desapareciendo. Pero este fue el grito que sintetizó lo que en algún momento fue la instauración en varios países de la región de una corriente que se presentó como de izquierda, pero ha terminado como un fiasco, envuelta en populismos, en abusos de poder, en represión, en despilfarro. Todo esto agravado con la crisis económica que es así, camina ágil y briosa por América Latina. Y corre. Estamos, señoras y señores, frente a estos dos discursos, uno viejo y uno nuevo. Adjetivicen ustedes cómo es el viejo y cómo comparece el nuevo discurso. Hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y convertir esta crisis en una crisis revolucionaria que nos permita vivir un nuevo 4 de febrero, un nuevo 13 de abril, un renacer de esta fuerza popular, de la revolución bolivariana. Eso es lo que yo quiero. Estoy dispuesto a encabezar una revolución radical, socialista, popular. O nosotros salimos de este atascadero por la vía de la revolución, o Venezuela va a entrar en un gran conflicto que va a afectar a toda la región latinoamericana y caribeña. Y yo no me voy a rendir, no voy a combatir. Yo quería construir 500.000 viviendas el próximo año. Yo ahorita lo estoy dudando. Pero no porque no pueda construirlo, yo puedo construirlo. Pero te pedí tu apoyo y no me lo diste. Que nadie se llame engaño. Situaciones complejas vienen con esa contrarrevolución allí. Y nosotros tenemos que cerrar filas junto a nuestro pueblo. Cerrar filas en la Unión Cívico-Militar. Cerrar filas. Bueno, vamos al combate.
y el pueblo decidirá. Se viene un tiempo nuevo, el tiempo del diálogo, del respeto y del trabajo en equipo. Tiempo de construcción con más justicia social. Repetidamente, a lo largo de la historia, hemos vivido muchas divisiones. La confrontación nos ha llevado por caminos errados. Somos pasionales y es bueno serlo, pero a veces esa pasión nos tiende una trampa. Crea conflictos innecesarios, genera fanatismos que tantas veces nos arrastraron a la violencia, a la incapacidad de razonar y a la falta de amor. Podemos pensar de distinta forma, pero la ley debe ser respetada. Una cosa es tener distintas visiones, ideas y propuestas. Otra, avasallar las instituciones con proyectos personalistas o hacer uso del poder en beneficio propio. Este gobierno va a saber defender esa libertad que es esencial para la democracia. Aspiramos a un nacionalismo más sano, que no se logra partiendo del rencor, la enemistad, la lucha permanente o la demonización del otro. El verdadero amor por el país es antes que nada amor y respeto por su gente, por toda su gente. Exa FM. Bien, les pregunto, señores invitados, ¿estamos ya con Alfredo Negrete en la línea telefónica? Me comunican, por favor, si logramos su generosa concurrencia. Lolo Echeverría, Juan Cubi. Juan Cubi, ¿qué le dicen los dos discursos y este trabajo realizado por Focus que habla de los nuevos vientos que están tumbando al socialismo del siglo XXI? ¿Hace qué tiempo terminó el socialismo del siglo XXI? Porque lo que hemos estado viviendo son oxígenos y broncos discursos, iniciativas defensivas que no han aportado con nada, con absolutamente nada, y el pueblo se hartó y dijo, basta. Los resultados, Juan Cubi, en todos los países donde en la cronología de siempre se están realizando eventos cívico-electorales, van diciéndonos, en verdad, se acabó el socialismo del siglo XXI. ¿Quiénes le han arrastrado de la manera como ellos mismos se han pisoteado las buenas intenciones que alguien alguna vez tuvo, pero que ese mismo personaje lo llevó por otro lado? Y ahora los que le metieron en esto a la América del Sur, convertida en una izquierda drástica, complicada, con un manejo abusivo de las economías y todo, están recibiendo las espaldas de sus inspiradores, de los que les metieron en todo esto. Yo me refiero a los hermanos Castro. Ellos, en cambio, han buscado un cobijo casi de los Estados Unidos, están a buen recaudo y no saben qué decirles a los otros a los cuales les embarcaron en esto que para todos ha sido una tragedia. Este rato, las economías especialmente de los países que se metieron en esta línea del socialismo del siglo XXI están corroídas, definitivamente. Pueden colapsar. De hecho, están colapsadas algunas de ellas. ¿Qué está pasando este momento en la América bolivariana? Sería mi pregunta, mi querido Juan. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Gonzalo, buenos días a Lolo, Alfredo, si está en el teléfono. Antes de empezar, quiero expresarte mi solidaridad con Radio Democracia frente a esta nueva ofensiva de este Comité de Inteligencia Comunicacional, porque no hay como nombrarle de otra manera, ¿no? Están haciendo actividad policial, no están haciendo actividad comunicativa. Es que mi solidaridad y mi rechazo a esta ofensiva. Gracias. Para revertir amable. Gracias. La frecuencia.
el problema de tu pregunta, Gonzalo, es que es tremendamente compleja, extensa y amplia. Habría que hacer todo un análisis, para lo cual no creo que tengamos el tiempo en un espacio como este de la radio. De manera que me voy a centrar en ciertos puntos para tratar de absolver tu pregunta. En Argentina escuché un comentario de una persona que pertenece a ese espacio de la izquierda que no está ni con Macri ni con Scioli, ¿no? Ese 3% que sacó la candidata socialista. Y hacía un comentario y decía, el día de las elecciones se dieron dos noticias, una buena y una mala. Decía, la buena noticia es que perdió Scioli y la mala noticia es que ganó Macri. ¿Por qué decían esto? Porque en esencia plantean que prácticamente ambas expresiones políticas iban a responder a un mismo patrón de definición de las nuevas fórmulas para resolver, digamos, el tema económico, el tema político. Entre otras cosas porque tanto Scioli como Macri tienen prácticamente un mismo tronco, que es el peronismo menemista. Ambos surgieron, de alguna manera, se potenciaron a la sombra de lo que fue el gobierno de Menem. Y en Argentina, como decía el mismo general Perón, en Argentina todos son peronistas, con lo cual marca una lógica que tiene que ver con la defensa de ciertos patrones políticos y económicos, mediante los cuales concluyes en las mismas decisiones a final del día. Macri o Scioli tenían que aplicar las mismas medidas de ajuste para responder a la crisis económica. De la misma manera, Gonzalo, que en América Latina, la época de la bonanza coincide, más allá de la ideología de los determinados gobiernos, coinciden una serie de elementos comunes, más inversión pública, reducción de una serie de indicadores que hablan de una mejora en las condiciones de vida de la gente, una cierta inversión pública producto de esta abundante disposición de fondos por los commodities, de distinta fuente petroleros, el cobre, la soya, etcétera, lo cual te hace pensar lo siguiente. No hay realmente un péndulo supuesto entre gobiernos, digamos, liberales y gobiernos desarrollistas o entre derecha y progresismo. No, lo que hay es un péndulo entre una época de bonanza y una época de carestía. Porque en época de bonanza resulta que cuando revisa los indicadores internacionales, prácticamente todos los países de América Latina han tenido resultados similares. ¿Sí? En términos de reducción de la pobreza, de reducción del analfabetismo, de más inversión en salud, etcétera. ¿Sí? Claro, hay matices, pero en esencia el modelo que se ha reproducido es el mismo, de manera que yo no estoy de acuerdo con hablar de esto del socialismo del siglo XXI. No es que se está acabando, nunca empezó. Y tampoco estoy de acuerdo con hablar de esto del populismo de izquierda. No hay populismo de izquierda, Gonzalo, por la sencilla razón de que el populismo tiene una esencia clientelar, autoritaria, vertical, que impide la posibilidad de que sea la sociedad la que vaya construyendo su proyecto de vida. Y el socialismo, para la gente que sí tenemos una afiliación de izquierda, el socialismo en esencia implica darle a la sociedad esa capacidad propia, autónoma, independiente para ir definiendo su rumbo. Y el Estado se convierte en un instrumento que viabiliza ese proyecto de la sociedad. Y si yo reviso lo que ha sucedido en esto de los denominados gobiernos progresistas, lo que se ha impuesto es, en unos casos, un proyecto de carácter populista más estructurado, con partidos, con definiciones ideológicas y doctrinarias, y en otro lado, como Venezuela, por ejemplo, Argentina o Ecuador, se ha impuesto un populismo basado en las viejas concepciones caudillistas de la política. Lo que tenemos nosotros son caudillismos, ¿sí?, que operan con esta lógica populista que funciona siempre y cuando exista suficiente dinero y recursos para repartir. Se agota la llave de los recursos y empieza a hacer agua este modelo populista. Y en ese sentido, el tema que, para completar mi intervención, respecto de lo de Cuba, yo creo que Cuba ha jugado sus cartas siempre. ¿En qué sentido? No tiene que defender su proceso revolucionario. No viene al caso aquí hablar de los pormenores, ¿no? Y no te olvides que Cuba diplomáticamente tuvo relaciones con los sectores más dispares de este planeta. Acuérdate, en los años 60 el mayor aliado de Cuba era la España franquista, porque era el único país europeo que le daba cabida para poder más o menos oxigenarse, y era el PRI de México, a tal extremo que cuando se da la matanza de Tlatelolco, los cubanos se quedan absolutamente en silencio,
pese a que la gente que estuvo en esa plaza era gente izquierda, porque no podían enemistarse con el PRI, porque era de alguna manera su bombona de oxígeno frente al aislamiento. Y los cubanos han jugado para defender su proyecto, por eso han podido estimular a Chávez o estimular a Correa. Eso es secundario, del mismo modo que tienen alianzas con otros sectores que pueden ser incluso de derecha. Pero entonces han sido lo que aquí nuestro pueblo con gran pragmatismo suele decir, han sido tontos útiles para los Castro. A ver, eso habría que analizarlo. Yo lo único que sí sé es que la política estratégica, diplomática, exterior de Cuba siempre ha sido tremendamente pragmática. Y hay que entenderlo porque una isla pequeñita con semejante coloso agrediéndole sistemáticamente, de vecino tenía que buscar formas de sobrevivir. Habría que analizar el caso cubano, no es eso materia de la actual entrevista, pero a mí me parece que ellos no podemos confundir. Los que les introdujeron en el Brasil este guión desconocido. No. En Brasil hay un proceso muy histórico, muy viejo. No digo solamente en el Brasil, sino en esa famosa cita del Brasil. En el Foro de Sao Paulo. Exactamente. Gonzalo, yo tuve la oportunidad de estar en el Foro de Sao Paulo en México en el año 91, ahí estaba Lula, todavía no era presidente, y hubo un debate muy interesante, estaba gente del MAS, no estaba Evo, de la gente del MAS boliviano, y ahí se discutía ya sobre el proceso que se venía construyendo desde décadas anteriores, estaba la gente del Frente Amplio de Uruguay, que tampoco eran gobierno. Son procesos a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en Venezuela, es distinto, o lo que ha ocurrido en el Ecuador. Allá son procesos de larga data, estructurados, con doctrina, con un debate político, ideológico y teórico muy interesante. O sea, no se puede comparar una figura como la de Lula con alguien como Chávez o Maduro. O sea, Lula es un dirigente histórico de los trabajadores con un pensamiento estructurado, con una propuesta construida colectivamente, que llega al poder a través de un proceso de construcción de bases sólidas, no solamente electorales, sino políticas. Es muy distinto a este otro proceso donde a partir de esta, si tú quieres, de este impacto que tienen ciertos hechos políticos, como por ejemplo ocurrió en Venezuela, aparece el caudillo que luego logra concitar el apoyo electoral de un pueblo desesperado por las crisis. ¿Qué ha sucedido en Venezuela? El pueblo vuelve a expresar su desesperación ante la crisis. Pero el modelo al que estamos haciendo alusión, lo que trae es una estrategia novedosa de convertir a los líderes con el tiempo en caudillos. Entonces, ubican a Chávez, les coincide a plenitud para ir desde el norte para abajo, la presencia y el discurso de Rafael Correa, y luego imaginaban también y estaban enlistados el presidente del Perú. Por coincidencia también aparece Evo Morales, y casi se da en la misma época todos los cambios de liderazgo que luego se convierten en caudillos drásticos, complicados, y descubren un modelo económico que ni siquiera logran estructurar una alianza de conveniencia colectiva, sino que entre ellos pelean quién es más hábil para repartir mejor, y repartir mejor lo que tenían a tiempo, una condición para las materias primas muy interesante en la época. Eso es lo que enriquece al proyecto político y le financia. Y entonces, ¿quién es más generoso? ¿Quién penetra mejor en la gente? ¿Quién usa camisas bordadas? ¿Quién le imita mejor a Evo? Etcétera, etcétera. Y esa especie de cruzada se expande por América Latina. Ahora estamos viviendo a la inversa. Y afincándonos en el tema o en la propuesta de diálogo, ¿por qué es que se fastidia, se harta la colectividad general de América Latina? Porque hasta hay enormes, gigantes, hinchas de la revolución socialista del siglo XXI que hoy le han dado las espaldas y hoy están en una actitud vergonzante frente a lo que ha ocurrido. ¿Qué pasó? Esa es la gran pregunta. Lolo Echeverría en Radio Democracia
Exa FM, Cadena Democracia. Buen día, Gonzalo. Un gusto estar con Juan y con Alfredo. Lo que ha pasado, me parece a mí, es una venganza de la realidad. Lo que tuvimos con este llamado socialismo del siglo XXI es la coincidencia de un periodo de bonanza económica con una ideología que pretendía comprada de la izquierda, pero superficialmente manejada, que simplemente tenía como de izquierda el discurso, el eslogan. Pero en la práctica es como dice Terci, un columnista de español, es un socialismo de ricos. Eso es el socialismo del siglo XXI. Entonces, lo que hizo fue un gobierno dadivoso porque tenía abundantes recursos y autoritario que fomenta y permite la corrupción. Y la lucha de clases. Y todo esto no es posible que sobreviva más allá de la abundancia de recursos. Una vez que empieza la escasez de recursos, entonces empiezan los problemas. Y ahora por eso, en toda la región no es absurda la coincidencia de que en todo se vaya derrumbando el sistema, porque estaba basado en la abundancia de recursos y ahora hay escasez de recursos. ¿Y con qué propósito mandaron de vacaciones a los sectores productivos, generalmente de la derecha, a los sectores productivos privados, generalmente de la derecha? Porque no necesitaban de ellos. El discurso socialista, el discurso izquierdista exigía un discurso duro en contra de la empresa privada. Pero en tiempo de abundancia se ve que la empresa privada es la que produce riqueza, es la que produce los impuestos, es la que permite alguna distribución de la riqueza. Sin poner un solo dólar en riesgo o en actividad productiva, corriéndose los riesgos de lo que significa invertir sin saber qué rendimiento va a tener, en términos obviamente de rentabilidad de lo que vive la empresa privada. Y sin embargo ellos fueron los beneficiarios de la enorme cantidad de dinero que movieron en todos los países hasta cuando se terminó. Los recursos, como tú dices, Lolo, perdona que insiste en esto. Claro, siempre ha habido, en todos los gobiernos siempre ha habido una derecha empresarial pequeña, muy práctica, que está con todos los gobiernos y que se beneficia en todos los gobiernos porque se ve necesitada desde el punto de vista de los gobiernos, tanto para cobrar impuestos como para poder hacer obra, como para poder generar empresa, para generar crecimiento económico. Y entonces ese grupo pequeño siempre se ha aprovechado, y también con el socialismo del siglo XXI ha sido un grupo muy beneficiario, muy ligado. Por eso digo doblemente un socialismo de ricos. Primero porque ha sido aliado de la cúpula más alta de la derecha empresarial, y también porque la corrupción ha permitido la generación de nuevos ricos, de crecimientos inusitados de fortunas. Y por eso es que se llama un socialismo de ricos. Y una vez que se agotan los recursos, vienen los problemas, y ahora entonces todos están abandonados, por supuesto, por el pueblo, y o en dificultades muy grandes. En definitiva, también este es un populismo sin pueblo en este momento. Ya, y son los ricos que han tenido un comportamiento ingrato, digamos, con la cúpula de este socialismo del siglo XXI, porque ellos fueron en definitiva los beneficiarios, y por eso esto del socialismo de ricos. ¿A ti te convence aquello? Juan Cubi. Sí, Gonzalo, el capitalismo no tiene sentimientos, no tiene alma. Ya. El capitalismo no es un ser humano que algún rato puede condolerse de los males ajenos. El capitalismo tiene una lógica, es un sistema. El capitalismo se basa, entre otras cosas, en la acumulación. Esa es su finalidad, tiene que acumular riqueza.
De manera que el capitalismo operará en donde tenga posibilidades de realizarse como sistema económico. Si es, no olvidemos en la época de la Unión Soviética. ¿Recuerdan ustedes recordar ese famoso empresa multimillonario gringo que era el que les vendía productos y hacía grandes negocios con la Unión Soviética para incrementar su fortuna? Porque los soviéticos en aquella época necesitaban de ciertos insumos para su economía y no se hacía ningún empacho los soviéticos en tener del mejor aliado a un millonario norteamericano. No me recuerdo, creo que era Hammer el apellido, no sé, muy bien. En ese sentido, yo lo que veo más bien es que en este proceso, coincido con Lolo, que se disfrazó de alguna manera de socialismo para poder operar más eficientemente frente a las masas. ¿Qué es lo que se logró hacer? Con esa abundancia de recursos, claro que se le chorreó un poco de dinero a los sectores populares, pero es el excedente de la riqueza que se generó por varios factores, entre otros del precio, el alto costo de las commodities. Pero el grueso de la torta, el grueso de los ingresos fueron finalmente a los mismos viejos grupos monopólicos, muchos ligados al capital transnacional y a estos nuevos grupos emergentes que han crecido al calor de esta abundancia y recursos. ¿Qué sucede en Venezuela? Que es el tema que nos convoca. Yo me he dedicado a leer análisis y editoriales de lo más diverso y amplio en estos días y me encuentro con que hay sectores del propio chavismo que son muy críticos del proceso chavista, que prácticamente están pidiendo la renuncia de Maduro y de Diosdado Cabello. Sectores hablemos desde, más radicales, no de izquierda, pero más radicales, y que cuestionan que en este modelo de la abundancia del rentismo se generó, pues, entre otras cosas, discrecionalidad en el gasto público, ¿no es cierto? Se generó una tremenda corrupción, ¿no es cierto? Y entonces, al calor de este fenómeno, han aparecido lo que llaman ellos los boliburgueses, o lo que les llaman esta nueva élite económica que genera la envidia de cualquier viejo oligarca de la más rancia cuna, porque tienen unos lujos y unas excentricidades. Aquí ha ocurrido lo mismo. Sí, que el pueblo sí se percata de esta situación. El pueblo dice muy bien, aquí tenemos todos estos dirigentes, funcionarios públicos, que a nombre de la revolución del socialismo se han enriquecido a límites extraordinarios. Y entonces dicen, y mientras tanto nosotros tenemos que hacer una cola de 8 horas para comprar media libra de pollo. ¿Y cómo se han enriquecido? ¿Robándose la plata? ¿Comisionando cosas? ¿De qué manera se han enriquecido? ¿Cuál ha sido el modus operandi, Gonzalo, de estos sectores? En un capitalismo de la abundancia, lo más fácil es enriquecerse, sobre todo si tienes acceso al poder. Puedes hacerlo vía de negocios legales, pero obviamente facilitándote esos negocios por tráfico de influencia, puedes hacerlo vía corrupción. En Venezuela, según estos analistas, para que no me vengan a decir a mí que de pronto estoy tomando fuentes supuestamente perversas, según ellos mismos, a través de la corrupción, a través de las ventajas que les otorga el cargo. Por ejemplo, un mecanismo que han utilizado es comprar dólares al precio oficial, salir fuera del país y luego beneficiarse al regreso. Lo que están haciendo los venezolanos. Exacto. Y eso lo hace ¿quién? Esa élite que tiene la posibilidad de acceder a esos dólares. Entonces, ¿qué es lo que cuestionan ellos? Es que se ha vuelto a elitizar de alguna manera el poder político en Venezuela, claro, asociado a estos nuevos actores que son realmente los más preocupados de que pueda alterarse las relaciones de poder. Son estos grupos de beneficiarios los que más alarma generan sobre un supuesto vuelta de la derecha, de los oligarcas, de los, no sé, de los proimperialistas. No es del pueblo en Venezuela. Es decir, son estos sectores que están beneficiándose los que se alarman de perder estas ventajas. El pueblo en Venezuela mayoritariamente dijo, señores, no podemos soportar esta situación, esta crisis económica que nos perjudica directamente. Y se han apostado por un milagro, Gonzalo. Eso es lo que es grave en la situación venezolana. Es que el pueblo votó por un milagro, no votó por una opción política. Porque lo que está sucediendo en Venezuela es de un dramatismo tremendo. Porque no es tampoco que la oposición logra controlar las riendas para aplicar un X modelo. Es una situación dramática porque el gobierno de Maduro no está dispuesto a ceder y a aceptar un cambio en la correlación de fuerzas. Y por otro lado, la Mesa de Unidad Democrática tiene que moverse entre los extremos de unos sectores
hipervengativos y otros sectores que están llamando a cierta forma de conciliación. Y entonces hay gente que está pidiendo la cabeza de Maduro y otros que están diciendo, no, frenémonos porque esto puede conducir a una situación inmanejable. ¿Cómo es que se da en la historia de nuestros pueblos, especialmente en América Latina? Han habido de estos muchos ejemplos en los últimos 50 años, quizá un poco menos, de que todo coincide en beneficio de un formato político-económico, a favor, y se instala. La fatiga comienza primero a partir de una fatiga social, mucha explotación, injusticias, abusos, enriquecimiento, la generalidad de veces ilícito de grupos sociales que pasan a ser la cúpula de dirigencia de ese modelo. Ahora es casi igual, pero producto igualmente de un hartazgo de la sociedad. Yo primero quisiera que Lolo Echeverría nos explicara cuáles son los elementos, qué buena nota. ¿Cuáles son los elementos, Lolo, que digamos, hacen que ahora las cosas se fusionen, se unan, coincidan, se establezcan desde la fatiga social a ese modelo al cual aspiraron todos y la fatiga social creando este otro de reparo precisamente y una vuelta, y ahí ya van la derecha, ya dirán que el social cristianismo, pero siempre lo social y lo social. A la final, ¿a qué vamos a asistir? Porque son otros los vientos que comienzan a soplar en la región, dicen los analistas internacionales. Lolo Echeverría. Bueno, esto obedece a que es un continente dado a la magia. Como dice Juan, lo que esperamos son soluciones mágicas. Y ahora lo que se apuesta es a resolver un problema que ha llegado a un límite. Porque de la bonanza económica, lo único que ha llegado al pueblo son bonos, migajas, y esto empieza a tener dificultades. Ya no es posible ni eso financiar siquiera eso. Entonces ahora el pueblo está en una crisis muy, muy fuerte y otra vez apuesta a la magia, es decir, promesas, cambio. La palabra cambio ha sido siempre la palabra más mágica en Latinoamérica. Correcto. Y cambiamos sin darnos cuenta que seguimos dando vueltas. Pero lo que ha pasado, por ejemplo, en Argentina, es que se sucede el peronismo a sí mismo. Es decir, se da las vueltas. Y ahora mismo, aparentemente, es el cambio al otro extremo. Pero la victoria es con el peronismo. La victoria le da el propio peronismo. Y entonces va a tener unas gravísimas dificultades porque no tiene mayoría en el Senado, no hay ningún liderazgo, ningún grupo dominante en la Cámara de Diputados y va a haber un peronismo sumamente fuerte que cree en ese viejo eslogan que dice o gobierna el peronismo o no gobierna nadie. Entonces ahí ya tenemos a Cristina Fernández, que está declarando la guerra desde la víspera de inicio del nuevo gobierno. Y en Venezuela, en cambio, tenemos un problema gravísimo porque lo que ha perdido el socialismo del siglo XXI es el Senado, la Cámara de Diputados, la legislatura, pero no el Ejecutivo, no el gobierno. Y la propia legislatura, que está en manos de la oposición, está muy dividida y no es tan sencillo mantener esa unidad que le llevó a la victoria ya en el ejercicio del poder. Entonces ahí va a haber una lucha. La fiebre de bancadas. Por supuesto. Y los que ganaron en la elección. Y va a haber una lucha a muerte, una confrontación entre legislativo y ejecutivo, que puede ser igualmente en desmedro del pueblo, lo mismo que en Argentina. Bueno,
Está el doctor Francisco Huerta en la ciudad de Guayaquil escuchándonos. Está el señor doctor Enrique Herrería Bonet, ex parlamentario, y ahora el presidente nacional de un observatorio de carácter jurídico constitucional, mismo que nos va a presentar el doctor Herrería. Estamos aquí analizando la circunstancia de que hay, algunos dirán vientos de esperanza, otros dirán vientos de recambio, otros dirán de hastío. En realidad, el hartazgo social es el que, especialmente cuando cometieron el error de ensimismarse los actuales mandatarios del socialismo del siglo XXI, o algo que se parezca, pero han sido una generación de líderes que vinieron y se endulzaron con el poder. Lo que les complica la vida es el hartazgo social. ¿En qué? En que quieren una elección indefinida, quieren rescatar el derecho de prácticamente autoelegirse o elegirse comprometidos con medio siglo de vida nacional cada uno de ellos. Ahí ya no soportó la colectividad de doctor Enrique. ¿Usted encuentra esta u otras causas que han producido este hartazgo sobre cada cosa tiene su nombre? Venezuela tiene el nombre de chavismo, en fin, pero son los bolivarianos y son estos cuadros que alguna vez los hermanos Castro los reunieron y los estaban empujando a la captación del poder principal de los países de América Latina, y lo lograron, pero ahora ellos están como que no es asunto de los hermanos Castro, sino un asunto de los que se han beneficiado de ese poder. Esto queremos esclarecer fundamentalmente. ¿Qué está ocurriendo con estos nuevos vientos en América Latina? ¿Hacia dónde nos pueden conducir? Muy buenos días, doctores. No sé si me toca a mí, Gonzalo. Enrique. Sí, doctor Enrique, tenga usted la bondad. Y un saludo a todos. Bueno, usted está hablando de una fatiga social que exactamente se ha producido en América Latina. Debemos recordar que los gobiernos democráticos, en su buen sentido, que fueron los herederos del fardo que dejó las dictaduras de América Latina, que dejó gobiernos endeudados, países endeudados, en crisis, no solamente de carácter económico, sino social y político, es lo que tuvieron que salir de esa crisis y cargaron con esta fatiga social también. Esa fatiga social que no permitía a los ciudadanos encontrar un rumbo de progreso, a pesar de los esfuerzos que hicieron los gobiernos democráticos. Para Ecuador debo señalar el caso de un gobierno democrático como el de Roldós, el gobierno del doctor Osvaldo Hurtado, el gobierno del doctor Borja, algunos otros gobiernos que con problemas, pero hicieron esfuerzos por salir de la crisis, no lo pudieron hacer en la medida que exigía la sociedad. Y eso dio como consecuencia la llegada de estos gobiernos bolivarianos, no solamente en el Ecuador, sino en algunos países de América Latina. Bueno, se ha cumplido el ciclo de estos porque únicamente pudieron consagrar respaldo popular e incluso cambios fuera de las constituciones de todos nuestros países a través del ingreso de enormes cantidades de dinero producto de los commodities. Ahora que se acabaron los commodities, en este momento el pueblo ecuatoriano les va a pasar factura. Ahora también ellos son los que tienen que rendir cuentas por esta fatiga social. Pero hay que tomar algo en cuenta que es muy importante. El péndulo se está moviendo ya no de derecha a izquierda, se está moviendo desde el autoritarismo hacia la democracia. Los movimientos políticos y los líderes políticos que recojan esta aspiración de los ecuatorianos de vivir en democracia con una propuesta de gobierno que sea unificadora de las necesidades que tienen todos los sectores ecuatorianos. Y cuando hablo de todos los sectores ecuatorianos,
Hablo también con una especial preferencia hacia los sectores indígenas del país, hacia los sectores agrícolas del Ecuador, hacia esa masa proletaria que está buscando que le den certidumbre a través de fuentes de trabajo. Todo eso debe englobar una propuesta que venga de los sectores democráticos, pero sin olvidar que tiene que haber una recomposición de todos los estamentos creados por el autoritarismo o por estas dictaduras virtuales que nos han estado gobernando en el Ecuador por cerca de 9 años, pues no es posible que los próximos gobiernos tengan que cargar con el peso de una superestructura construida por parte de este autoritarismo para garantizar su impunidad, para garantizar que no sean juzgados como el pueblo lo está demandando. No es posible que en el caso de la Argentina, por ejemplo, la señora Kirchner y su difunto esposo hayan acumulado una fortuna extraordinaria sin que tengan que rendirle cuentas al pueblo argentino. Yo creo que Macri lo primero que debe hacer es crear toda esta nueva institucionalidad absolutamente ajena al poder político para que pueda obligar a que rindan cuenta los que han estado al frente del gobierno de los Kirchner, lo mismo que tiene que ocurrir en Venezuela, pero también aquí en el Ecuador, porque si no, habrá distinción entre un gobierno y otro. En consecuencia, el próximo gobierno ecuatoriano tiene 2 tareas fundamentales: reconstruir la democracia, y por supuesto al reconstruir la democracia, tiene que crear una nueva estructura enviando a su casa a todos los organismos de control y del sistema de justicia ordinario y constitucional que no hayan cumplido con sus obligaciones y que además evidentemente todos esos organismos han sido complacientes, para no decir serviles frente al poder político. Y la otra consideración, tiene que haber un juzgamiento por todos estos años de secretismo, de confidencialidad que ha habido en el manejo de la cosa pública. Hay que transparentar los actos del poder público porque eso es fundamental, es un principio imprescindible para la democracia de cualquier país del mundo, más aún de un país como el Ecuador, que al término del gobierno del señor Correa va a dejar una deuda increíble en lo que conocemos, pero en lo que no conocemos, porque los famosos préstamos chinos se han manejado esos contratos con un enorme secretismo, quién sabe a cuánto va a ascender. Eso va a marcar la diferencia entre esta etapa, este ciclo de cerca de 10 años de gobierno, en algunos casos como el de Venezuela, mucho más, y lo que debe ser la futura democracia ecuatoriana. Doctor Huerta, ¿y qué es lo que va a ocurrir con este especie de abismo económico que va a generar una tragedia social en los próximos meses y quién sabe años, para recuperar después de confrontaciones que desenlacen en cambios de gobierno por la vía normal de sus periodos cumplidos o porque ellos mismos se cansen, no entiendan más, no se han preparado sino para ser gastadores los miembros de esta generación de socialistas del siglo ni sé cuánto, porque ya no se ubica adecuadamente con el siglo XXI, ¿no? ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo desde el lado económico, doctor Huerta? Gonzalo, muy buenos días. Primero que nada, mi solidaridad plena frente a los ataques de que nuevamente está siendo víctima Radio Democracia. Yo quisiera que el pueblo ecuatoriano tome conciencia del valor que significa tener una tribuna como Radio Democracia para poder analizar las situaciones que vive el país, con la libertad y la hondura con que tradicionalmente se hace. Sería una gran derrota para el futuro del país perder esa posibilidad. Así que nuestra plena solidaridad y nuestro esfuerzo para que esas presuntas sanciones que quieren aprovechar para quitar la frecuencia queden de lado. Ojalá que por allí camine también la gestión del pueblo ecuatoriano, porque pocas organizaciones de comunicación social como Radio Democracia se lo merecen. En cuanto a los colegas, amigos que están con usted, saludos para Juan Cubi, para Lolo Echeverría, para Enrique Herrería.
Mire, yo como tengo de formación profesional de médico, mantengo el hábito de pensar un tanto epidemiológicamente. Si ya sabemos que el tipo de patologías que están sufriendo nuestros países llegan hasta los extremos de la Argentina, con la congelación del precio de la divisa por decreto, el cepo famoso, que da lugar a que el nuevo gobierno tenga que hacer malabares para ir realizando las puestas al día del valor de la moneda de a poco, porque una macro devaluación significaría un escándalo de repercusiones políticas muy serias. O sabemos también hasta dónde se ha llegado en Venezuela, donde durante la campaña se vive el crimen político a diestra y siniestra, lo que quiere decir que disparan desde ambos lados del espectro político. ¿Por qué en el Ecuador tenemos que seguir esperando a ver hasta dónde llegan las actuales voluntades del gobierno y luego tratar de cambiarlo por elecciones, porque así ha ocurrido en Venezuela en términos de captar el poder legislativo y así acaba de ocurrir en el Ejecutivo argentino? ¿Será que tenemos nosotros la certeza de un Consejo Nacional Electoral que garantice que si la voluntad del pueblo va en esta dirección, esa voluntad se respeta? Sería la primera pregunta. Pero incluso si pensásemos en futuro como elecciones, yo creo que la clave es ir creando un gran frente de unidad nacional frente a la crisis, que de otra forma va a generar una serie de complicaciones difíciles de enfrentar y más difíciles todavía de resolver. Ya sabemos que el petróleo no va a incrementar su precio, va a estar por debajo de lo que se presupuestó cuando ya tenía el recorte que se calculaba iba a ser necesario. Se fueron a plantearle a la OPEP que disminuya su cuota de producción para intentar subir el precio. Y ya les dijeron que no, porque hay toda una estrategia para acabar con la producción de petróleo a partir de los esquistos, lo cual tiene un techo que sobrepasado impide que lo de los esquistos sea negocio. Y en esas están en la OPEP. Y tienen capacidad para hacerlo, pero nosotros no. Otra fuente de crédito ya tiene dificultades, como la China. Y todas las expectativas crecientes generadas por el gobierno con bonos y subsidios, de pronto están atravesadas con aranceles, con salvaguardas, con la posibilidad de otra vez la ley de herencia y patrimonio, con nuevos atropellos a la Constitución, que quieren resolverse por vía jurídica como si viviesen en una democracia plena, cuando lo que tenemos es una horrenda dictadura que hace lo que le da la gana con el país con la complicidad de los organismos que deberían poner orden. ¿Cómo puede ser que hayamos tolerado que la Constitución se reforme por enmiendas y que incluso se haga enmienda de la enmienda y eso se apruebe y se rían del país en función de los intereses del, comillas, proyecto, que no es otra cosa que el abyecto sentido de buscar la permanencia totalitaria en el poder? En esa condición, si no tenemos un clima de gran unidad, que desde fuera del gobierno timonee la crisis e impida que las reacciones populares frente a la angustia que se va a producir por la calidad de la economía devengan en grandes explosiones, el país va a estar sometido a las tensiones propias de Venezuela, donde se vuelve invivible la posibilidad de estar incluso encerrado en una ciudadela, porque cualquier rato entran los bolivarianos a hacer destrozos, porque la inseguridad significa tantos crímenes diarios, porque la falta de certeza en lo judicial, la ausencia de libertad de expresión y la carestía de la vida han creado un gran caos en la patria del Libertador. Yo creo entonces, insisto, que más que estar pensando en elecciones, que me parece un egoísmo necio y además torpe porque puede darse la posibilidad de que no existan tales elecciones, si ya sabemos que no se convocó a consulta, a pesar de que se violaba la ley y que el 80 y tantos % de la población quería la consulta, porque se sabía que se le iba a perder. Cuando se sepa que se van a perder las elecciones, tampoco van a convocarse a elecciones libres. Entonces, ¿por qué estamos poniéndole tanta esperanza a esa posibilidad? ¿Por qué nos volvimos constitucionalistas, demócratas de última hora
y no somos constitucionalistas demócratas para darnos cuenta que vivimos una horrenda dictadura y que precisamente lo que tenemos que hacer es recuperar la democracia. Ese es mi punto de vista permanente, necio, reiterativo, pero no me puedo poner a oscilar en función de que en Argentina pasó tal cosa, en Venezuela tal otra, sin dejar de considerar el fenómeno como un hecho más que de oscilación de péndulos, manifestación del cansancio, del pésimo gobierno, de la gran corrupción y de los atropellos a la democracia. Noté en una reacción que causó sorpresa, como que dependía el discurso del presidente Maduro de lo que estaba ocurriendo en el interior de las Fuerzas Armadas venezolanas, porque de la humildad, como asimiló el castigo, apareció ayer un Maduro nuevamente agresivo, totalmente agresivo, anticipando, doctor Huerta, le molesto con esto último, de que si es que dijo, se me quiere a mí interrumpir en los lineamientos chavistas que nosotros no hemos perdido porque somos poder, somos gobierno, entonces yo estaré armando una confrontación regional de la cual podríamos arrepentirnos o cosa por el estilo. No tengo esa amenaza de Nicolás Maduro listo en el archivo, pero usted debe haberle oído. Además era un cambio de discurso de ayer para acá. Entonces, yo quisiera rescatar de su parte una opinión sobre lo que Nicolás Maduro teme y obviamente pone estos miedos a toda la región. Sí, vivimos entre la comedia y la farsa, entre la bipolaridad patológica mental y el fingimiento de esa condición patológica para efectos de la maniobra política. Cuando se tiene susto, el miedo vuelve a la amenaza, pero si la amenaza no da resultados, el miedo se hace una gran timidez, casi se vuelve humilde, pero apenas hay una confrontación interna de disputa del poder interno y Diosdado Cabello se le pone muy alevoso, entonces alza la voz Maduro para decir aquí soy yo el que manda. Hay una tensión de la correlación interna de las propias fuerzas del antiguo chavismo, que antes sí tenían un liderazgo único claro y que ahora no tienen, porque hay ya incluso voces como la de exministros del régimen de Maduro, el de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, que están impugnando la conducción del proceso. Fíjense cómo son de cínicos, que el mismo Maduro también acaba de admitir que parte de las razones del fracaso electoral tienen que ver con la gran corrupción y el burocratismo. Pero entonces, ¿por qué hace eso? Porque cuando la oposición comience a fiscalizar y diga que ha habido corrupción, podrá arguir, pero claro, si yo fui el primero que la denuncié. Entonces, con este tipo de manejo, que no guarda relación con la decencia política mínima, todo es posible. Está ocurriendo entonces que hay bipolaridad porque tienen trastornos patológicos serios, porque el poder los ha enfermado, eso está descrito en muchos textos, y aparte hay teatro. Se gobierna como en un gran escenario operático, monstruosa ópera por supuesto, y se grita y se canta según el tipo de necesidad. A veces es el aria heroica, a veces es lo lírico, y la música es estruendosa o de violines, de cuerda, dependiendo de la necesidad. Se gobierna para mantenerse en el poder, no para administrar mejor la nación. ¿Aquí también hay esas veladas, doctor Huerta? ¿Perdón? ¿Aquí también se han dado esas veladas? Pero por supuesto, si la experiencia no la tomo yo de lo que viene de afuera, sino que la comparo a partir de la experiencia ecuatoriana. Aquí también vivimos en un show permanente, pero más irresponsable, tanto que recién estuvimos sin presidente porque estaba en Argentina y sin vicepresidente porque estaba en China. Y no importa, la hacienda sigue, el proyecto marcha solo, ya está. Y luego se viene en plan compungido, después de haber dicho con grandilocuencia, yo tengo capacidad porque yo sé cómo se manejan estas cosas, de administrar la república hasta con petróleo de $20 por barril.
y cuando está a 35 ya no se puede. Entonces, se burlan del pueblo y lo más grave de todo es que se lo sigue tolerando, salvo unas cuantas voces que por eso quieren ser reprimidas en los medios de comunicación que todavía se permiten ser críticos. Muchísimas gracias, doctor Huerta. Un minutito para cada uno de mis invitados aquí en el estudio. ¿Y ahora qué? Veamos qué nos dice Lolo Echeverría. Bueno, ahora lo único que nos queda es exigir democracia, porque no podemos esperar que se lleve el autoritarismo hasta la locura, que se lleve la crisis hasta la explosión social y que se lleve la soberanía hasta el aislamiento. El pueblo tiene la palabra ahora y tiene que exigir con todos los recursos posibles que haya democracia, que en el fondo es el control del poder, la limitación del poder. Y para terminar, expreso también mi solidaridad con la radio y mi agradecimiento por la Tribuna de Libertad que ha dejado siempre, y mi rechazo a los que pretenden coartar la libertad de expresión. Tenga bondad, Juan. Gracias. Brevemente, Gonzalo, hay un desafío, yo hablo como un militante históricamente ubicado en la izquierda, hay un desafío para la izquierda latinoamericana, sobre todo poner distancia con esto que desde mi punto de vista no tiene nada que ver con la izquierda. Estos regímenes parten de una lógica populista, clientelar, que funciona con abundancia de recursos, pero que conspira contra la democracia. No podemos hablar de democracia en países donde se ha dado la espalda a las lógicas sociales, a las expresiones de los movimientos sociales, a las demandas de una sociedad organizada y no organizada, pero que tiene todo el pleno derecho de definir cuál debería ser el rumbo de un país. Y resulta que Venezuela, Argentina, aquí en el propio Ecuador, tenemos, ya el colmo de los colmos, una asamblea blindada, protegida por la policía, por caballos, con un aparato represivo impresionante, tomando decisiones a nombre del pueblo, cuando el pueblo está, el 86% según encuestas, totalmente en contra de esa decisión. De manera que lo que hay que reinventar desde la izquierda es cómo se hace un verdadero proyecto de libertad, de igualdad, de una democracia muy profunda que verdaderamente transforme a la sociedad. No que se convierta solamente en un escalón para entronizar a nuevas élites que lo único que hacen es reproducir a las viejas partidocracias del pasado. La izquierda tiene esa obligación y ese desafío en América Latina. Primero, la verdad. Mire este programa desde su dispositivo móvil. Digite www.exe